y pedirle al Señor que me dé palabras fáciles de entender y de explicar, de tal manera que sea de bendición lo que el Señor ha puesto en mi corazón que yo diga en este día. Nuevamente, para el Señor, para usted, para su casa, para su iglesia y para todos los hermanos, donde quiera que estén. Que el Señor me los bendiga. Padre, alimenta a tu pueblo, alimenta a tus hijos. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todo pensamiento erróneo, sobre todo sentimiento, sobre toda idea, sobre todo aquello que no proviene del reino de los cielos, sobre todo aquello que no bendice a nadie. Y te pido, Espíritu Santo, que permitas compartir nuestros corazones en ti y edificarnos los unos a los otros, para que tú seas glorificado en la tierra y para que cada uno de tus hijos podamos cumplir con la misión que tú has establecido, para que cada uno de nosotros hagamos mientras vivimos en la tierra. Toda gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y yo creo que el corazón de Dios es que todos sus hijos caminen en el poder de la resurrección. Voy a comenzar leyendo una porción en Romanos 8, versículo 9. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. La idea de Pablo, la idea del Espíritu Santo, es que todos sus hijos en el planeta Tierra empecemos a caminar en el poder del Espíritu resucitador. Porque aquí dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, de los muertos a Cristo Jesús, está en vosotros, y lo está en todos los hijos de Dios, en toda la tierra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará. La palabra está en futuro, pero realmente debe ser en presente progresista. En otras palabras, es una palabra que significa activación presente y futura. Viene de la palabra 2227 sopieo en el libro del griego, y significa vitalizar, dar vida, vivificante, vivificar. Y en el mismo versículo que acabamos de leer, en el versículo 9, dice, en el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Cristo Jesús fue a la cruz, llevó el pecado del mundo. El pecado del mundo entero estaba sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, participamos de su muerte. Aunque no estuvimos allá presentes, pero Dios lo hizo por nosotros. Por cierto, no estuvimos allí cuando Él resucitó, pero la palabra de Dios dice que resucitamos con Él. Lo que quiero decir es lo siguiente, que el cuerpo nuestro realmente funciona, y el de todo cristiano, y debería ser lo normal, es que nuestro cuerpo funcione solamente por el Espíritu resucitador, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Eso implica una verdad sumamente profunda, que cuando la entendamos, o a medida que la entendamos, y esto va a ser gradual, vamos a venir a ser como los carros que antes funcionaban con gasolina. Bueno, la mayoría todavía funciona con gasolina, pero hay muchos que funcionan por electricidad. Nuestro cuerpo antes funcionaba por el espíritu de pecado, pero ahora solamente debería funcionar por el espíritu vivificador. Sí. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué se nos hace tan difícil hacer el traslado? Se nos hace difícil hacer el traslado porque lo queremos hacer nosotros. Sin tener la certeza o la seguridad o el entendimiento profundo en el corazón de uno que Jesús ya lo hizo por nosotros. Porque en la cruz el enemigo cogió los pecados
o atacó al Señor con toda la fuerza que él tenía. Y la mayor fuerza que él tenía estaba en la naturaleza humana. Entonces cargó sobre Jesús los pecados míos y los pecados de todo el mundo, desde Adán hasta el último ser que viva en la tierra. Por eso es que la palabra dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ahora bien, para poder vivir en el espíritu de resurrección, necesitamos entender con claridad la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. En la cruz estuvo el mundo entero, con todos sus pecados, y fueron cargados en Cristo. En la cruz estuvimos allí. Recuerde que en el tiempo de Dios no hay tiempo ni distancia. Nosotros todos estuvimos allí. Dios puso todo nuestro pecado pasado, presente y futuro en el Señor. Por eso es que dice que participamos de su muerte. En otras palabras, mi ser antiguo está crucificado con Cristo Jesús, muerto y sepultado con Cristo Jesús. Pero al tercer día, Dios resucitó a Cristo y resucitó al mundo entero. Es por eso que nosotros deberíamos aprender, como los carros que antes usaban gasolina, a no usar la naturaleza de pecado más, sino hacer el cambio y volvernos carros eléctricos. Es más, la Biblia da unas cuantas fórmulas, pero yo me imagino que Papá Dios coge a cada uno de sus hijos y en su propio lenguaje, en su propio entendimiento, en el lugar donde está, le va a explicar su propia forma de poner esto en práctica, pero tiene que partir sabiendo que su ser antiguo, pecador, ya está crucificado en la cruz, sepultado con Cristo Jesús. Y la persona que hoy es una persona nueva. Por eso la Biblia dice, por lo tanto, si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, entendiendo eso con un poquito de profundidad, o si no lo entiende todavía con tanta profundidad, pídale al Espíritu Santo que cada vez le dé una visión más profunda de esto. Porque el deseo de Dios es que usted y yo y el mundo entero andemos en el poder resucitador del Señor. Aquí Pablo nos da un par de fórmulas de cómo hacer el cambio, porque estas fórmulas son tan sencillas como decir, sácate la ropa y ponte una ropa limpia. Es más, aquí en Colosenses, en el capítulo 3, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da una chorrera, una lista de obras de la carne. Dice, haced morir. Está diciendo algo y nosotros tenemos la decisión diaria
de cuando apenas nos despertamos, de decir al hombre antiguo, te pongo en la cruz, ese lugar que el Señor ha puesto para ti. Es un lugar de libertad, es un lugar de vida nueva, es un lugar de perdón, es un lugar donde nos lava la sangre, donde nos vuelve criaturas nuevas. Y todos los días, sabiendo que Jesús ya nos crucificó con Él, entonces por eso es que nos da la palabra autoridad para nosotros hacer morir a la carne y decir, te pongo en la cruz. Se está uno desvistiendo diariamente, temprano. Y después dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Cada vez que vienen estos sentimientos, ideas, pensamientos, actitudes, uno le dice y lo repite, lo siento, pero ese ya no soy yo, ese lo puso, Cristo lo puso en la cruz, lo crucificó y fui sepultado con Cristo Jesús y ahora soy una criatura nueva. Y en el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, nos desvestimos y nos vestimos diariamente por fe, por las mañanas, o muchas veces al día. Al principio hay que hacerlo muy seguido, para poder entrar en el espíritu resucitador de Cristo Jesús. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 20, dice lo mismo. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, así de fácil, despojados del viejo hombre. Nosotros hacemos un video show todos los días, cuando realmente deberíamos vivir por fe. Y vivir por fe es tomar esta verdad y decir, me despojo del hombre viejo y lo pongo en la cruz. Ideas malas, pensamientos malos, sentimientos malos, heridas, enfermedades, dolencias. En otra parte dice, haced morir las obras de la carne. Y todo el mundo piensa en pecados, pero las obras de la carne también son enfermedades, ataques, virus, todo aquello que pertenece al enemigo. Y si aprendiéramos a desvestirnos y a vestirnos correctamente, nos vestiríamos todos los días del espíritu de resurrección. Efesios 4 dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así de sencillo. Que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre. No puede desvestirse y quedarse desvestido, tiene que vestirse diariamente. ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Le digo, Señor, este día te doy gracias, porque hiciste de mí un hombre nuevo. Soy una criatura nueva, creado en Cristo Jesús para obras buenas, lavado por la sangre, perdonado. Estoy completo en ti, soy aceptado, estoy lleno de tu gracia y de tu favor. Respiro hoy tu misericordia, que es nueva cada mañana. Me visto del nuevo hombre que soy en Cristo Jesús, con una naturaleza nueva, santa, listo para servirte, listo para amarte, listo para obedecerte, listo para disfrutarte todo el día. Y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es como me visto del hombre nuevo. Y automáticamente el espíritu de resurrección es activado en mí. ¿Por qué es importante que yo active el espíritu de resurrección en mí todos los días? Porque el espíritu de resurrección en mí destruye todo lo que toco. Yo, si creo en limpieza, si creo en ser ordenado, en ser limpio, en obedecer a la autoridad, en hacer todas las indicaciones que ellos nos dan. Pero quiero recordarles que con antídotos o sin antídotos, o cuando aparezca el antídoto para el coronavirus, todavía van a seguir muriendo miles de personas. Porque todo lo que ellos hacen es superficial. Usted y yo tenemos poder interior, poder resucitador en Cristo Jesús, y todo lo que nosotros toquemos debe morir. Todo lo que le pertenece al reino de las tinieblas debe automáticamente morir. Si es que estamos correctamente despojados diariamente del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, todo poder del enemigo debe morir a nuestro alrededor. Recuerde bien que el Señor dijo, os estoy dando poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os podrá hacer daño. Ese poder que el Señor nos da es en el Espíritu, cuando estamos vestidos y llenos del Espíritu resucitador, Espíritu de resurrección, llenos de la presencia de Dios. En Cristo Jesús, realmente somos más que vencedores. Y la gloria es siempre para nuestro Señor, para nuestro Salvador, para nuestro Redentor, para siempre. La gloria sea para Él. Pastor Naranjo, lo amo en el Señor, amo su casa, sus hijos, su iglesia, y pido que el Señor acomode estas palabras de una manera que lleguen a nuestro espíritu y podamos ponerlas en práctica como niños del reino.
Los amo en Cristo. Abrazos.